llamado para celebrar elecciones libres, transparentes, equitativas y sustentablemente sanitarias. Bueno, ante la inminente convocatoria a las elecciones legislativas, municipales y del Parlacen de 2021 que realizará el Tribunal Supremo Electoral el próximo 30 de septiembre, las organizaciones que integran el espacio electoral hacemos las siguientes consideraciones. El TSE debe garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones, límites y responsabilidades establecidas en el Código Electoral, la Ley de Partidos Políticos y las disposiciones para la postulación de candidaturas no partidarias en elecciones legislativas. Asimismo, la autoridad electoral tiene que tomar en cuenta la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional en materia electoral y sus mismos precedentes cuando deba resolver una posible violación de la ley por parte de los candidatos y de los partidos políticos. Particularmente, el espacio electoral llama al tribunal a estar atento de posibles hechos que configuren propaganda electoral adelantada y a combatir las fake news. De acuerdo con la Constitución, la propaganda electoral solo se permitirá 2 meses antes de la fecha establecida por la ley para la elección de diputados y 1 mes antes en el caso de los consejos municipales. En aquellos hechos en los que el organismo electoral detecte la inobservancia de estas reglas, debe iniciar con prontitud los respectivos procedimientos administrativos sancionatorios, ordenando la suspensión inmediata de los anuncios de que se traten. No hacerlo en el tiempo que la ley manda y retrasar los fallos y medidas cautelares supone una clara desventaja para los otros competidores en la elección. De igual forma, a estar atento a la propagación de noticias falsas sobre el proceso electoral, ya que esto puede distorsionarlo. Se insta a retomar la conformación de un centro de monitoreo de noticias como hiciera el Tribunal Supremo Electoral para las elecciones de 2019. Por otro lado, y ante las denuncias efectuadas por militantes de diferentes partidos políticos sobre la falta de transparencia en ciertos procesos de la elección interna, el tribunal debe de prestar especial atención a los procesos de inscripción de los candidatos. De no cumplirse con los requisitos que manda la legislación, el árbitro electoral tiene la obligación de solicitar a los interesados que subsanen los problemas identificados para evaluar si procede o no la respectiva inscripción. También el espacio electoral solicita atender con la mayor diligencia posible la fiscalización del financiamiento político. Si bien en las últimas elecciones algunos partidos mostraron una buena disposición para cumplir a cabalidad con sus obligaciones de transparencia con relación al dinero que reciben para financiar sus campañas, otros se empeñan en mantener la opacidad de sus donantes y de las cantidades que obtienen para los fines señalados. En este sentido, el Tribunal Supremo Electoral debe salvaguardar la equidad del proceso y evitar que ingrese dinero ilícito a la contienda electoral. El espacio electoral propone una reforma transitoria al Código Electoral que permita integrar las juntas receptoras de votos o JRB con jóvenes universitarios de acuerdo con el calendario electoral. El TSE debe recibir a más tardar el 30 de octubre por parte de los partidos políticos las propuestas de listas de las personas que integrarán las JRB. Debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia y con el propósito de proteger a personas vulnerables que podrían contraer el COVID-19, la Asamblea Legislativa podría considerar una modificación temporal que permita al TSE integrar las JRB con jóvenes universitarios que recibirán a cambio de su trabajo un determinado número de horas sociales. Según los estudios, los jóvenes son el segmento de la población con un menor riesgo de complicación en caso de contraer la enfermedad. De no adoptar un acuerdo en este sentido, Espacio Electoral sugiere a los partidos integrar las listas con personas entre los 18 y 35 años. La capacitación de los integrantes de la JRB debe realizarse en la mayoría de sus etapas a través de medios virtuales. Espacio Electoral propone al TSE retomar el programa de capacitación virtual que impulsó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en las elecciones de 2018 y 2019. De esta manera se evita el contacto entre los miles de integrantes de la JRB y la autoridad electoral debe procurar la reducción de jornadas presenciales de capacitación y en el caso de que sea necesario desarrollar una de las etapas con la asistencia física de los integrantes de la JRB. Se recomienda guardar el distanciamiento social y aplicar todas las medidas de prevención sugeridas por el Ministerio de Salud.
Espacio Electoral propone la integración de una comisión independiente que vigile el funcionamiento de la tecnología electoral, con el propósito de garantizar la confianza de los partidos políticos y de la población en general sobre el funcionamiento de la tecnología que se utilizará para el conteo de votos en mesas y en la transmisión y procesamiento de resultados electorales preliminares. Recomendamos la integración de una comisión independiente en la que participen representantes de los partidos de la academia, de la OEA y de organizaciones de sociedad civil. Los integrantes de esta comisión podrían tener acceso a los simulacros que realizará el TCE y además estarían presentes en el Centro Nacional de Procesamientos de Resultados Electorales, CNPRE, el día de la elección. Debe garantizarse que no sucedan los contratiempos que se presentaron en las elecciones de 2015 y 2018. Finalmente, Espacio Electoral recomienda a la Asamblea Legislativa y al Gobierno a estar atentos de los requerimientos del TCE debido a la situación extraordinaria que significa celebrar elecciones en medio de la pandemia. Esta coyuntura obligará a la autoridad electoral a la adquisición de bienes y servicios que permitan la celebración de una elección sustentablemente sanitaria. El TCE podría promover campañas de información dirigidas a los electores en la que se incentive su participación en las elecciones, garantizándoles la adopción de medidas que protejan su salud ante el COVID-19. Asimismo, la Asamblea Legislativa debe atender las solicitudes de reformas por parte del TCE orientadas a enfrentar un proceso electoral atípico en el que se requiere de distanciamiento social entre los votantes, entre los miembros que integran la JRB y entre los funcionarios de la autoridad electoral, los observadores electorales nacionales e internacionales y los efectivos de autoridad pública que presten seguridad en los centros de votación. San Salvador, septiembre 2020. Fin de comunicado. Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias, Denise. Abrimos una ronda de preguntas y respuestas para los medios. Quienes tengan problema con el audio pueden escribir las preguntas en el chat. Las leeremos también para el equipo. Buenos días. Nuevamente hacemos un llamado por si existen algunas preguntas. Este momento las podemos revisar. Si tienen algún problema con el audio, lo puede realizar vía chat y ahí vamos a leer la pregunta en directo. Adelante, el noticiero. Mauricio Parada del noticiero. Con el tema de la pandemia, ¿cree que el TSE podría generar algunas restricciones para controlar el procesamiento de resultados electorales bajo la excusa de evitar aglomeraciones? Lo que dificultará la vigilancia no solo externa. Ok, repito la pregunta.
Mauricio Parada del Noticiero pregunta, con el tema de la pandemia, ¿cree que el TSE podría generar algunas restricciones para controlar el procesamiento de resultados electorales bajo la excusa de evitar aglomeraciones, lo que dificultaría la vigilancia no solo externa, sino también de nuestro país? Eso afectaría la transparencia del conteo de votos final. Queda la palabra en el espacio electoral. Jorge, yo iniciaría diciendo que las normas y las reglas para vigilar la transparencia del proceso continúan, es decir, el Tribunal Supremo Electoral, observando qué está sucediendo en el mundo donde se han celebrado ya elecciones y por supuesto con la guía del Ministerio de Salud, tomará medidas para que haya distanciamiento social, por ejemplo, entre los que integran la Junta Receptora de Votos, los vigilantes y aquellos representantes de partidos que durante el escrutinio y el conteo estén presentes. Lo importante será que el tribunal pues vigile que se cumple estrictamente con estas medidas, uso de mascarillas, distanciamiento social, guantes si es necesario para cuando se estén manipulando las papeletas. Recordemos que habrá tecnología en mesa. Ha licitado el Tribunal Supremo Electoral en Volpros esta tecnología en cada mesa para la impresión de actas y el procesamiento de las mismas, y por tanto nosotros el llamado que hacemos es que la Asamblea Legislativa atienda cualquier requerimiento razonable y bien justificado del Tribunal Supremo Electoral para que esta entidad pueda tener todos los bienes y contratar todos los servicios necesarios que primero garanticen a los ciudadanos que no habrá contagios o que se minimizará por lo menos el tema de contagio, y segundo, por supuesto, para todos los funcionarios electorales que estén en mesas, insisto, vigilantes, etcétera, que también se tengan estos recursos para prevenir contagios, ¿no? Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra respuesta? Listo. ¿Existe alguna otra pregunta por parte de los medios de comunicación? Tal vez solo agregar algo, que no se puede pensar que la pandemia es una causal para rebajar el estándar de transparencia y de cumplimiento de la ley electoral. O sea, esa situación debe de estar excluida del proceso electoral. O sea, no podemos partir de que por la pandemia el estándar de transparencia que ya establece el Código Electoral y obviamente las normas generales que rigen un proceso electoral que debe ser público, transparente, no pueden ser en este caso obviadas bajo el pretexto de la pandemia. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración y obviamente de lo que decía Luis Mario, todas esas medidas de distanciamiento social deben de implementarse para garantizar la presencia, tanto en el escrutinio definitivo como en el preliminar, de todos los actores que la ley permite que estén en esa etapa del proceso. Es decir, vigilantes de partidos, observación electoral, representantes de partidos políticos, autoridades, fiscalía, procuraduría, etcétera, etcétera. O sea, se deben de tomar esas medidas para garantizar la observación del proceso y que se desarrolle conforme a lo que manda la ley. Muchas gracias, Eduardo. Mauricio Parada de Noticiero pregunta también, ¿se ha cumplido a su criterio la programación en el calendario electoral? Podrían ser elecciones muy tensas. Serán elecciones muy tensas, sobre todo ahora que se habla que el vicepresidente buscará reformas constitucionales que debería controlarse en ese intento de reforma de constitución. Yo mencionaría que respecto de lo primero, que es lo que atañe a esta conferencia, el calendario electoral, hasta donde hemos monitoreado, de acuerdo al Plan General de Elecciones, se ha venido cumpliendo. Esto hay que reconocer que es un mérito del tribunal en el sentido que la pandemia, y lo mencionaba muy bien Eduardo, no ha sido un obstáculo ni una excusa
para retrasar ninguna de las etapas del Plan General de Elecciones. Una de las más delicadas era la celebración de elecciones internas. Los partidos lo hicieron, algunos ciertamente cambiaron de fechas, pero no se fue más allá del plazo establecido en la ley para la celebración y el cumplimiento de este requisito, elecciones internas para que no haya problemas con la candidatura, ¿no? Muchas gracias, doctor. Creo que estamos teniendo problemas con el internet. Eso vi, no sé hasta dónde me quedé, pero solo agrego algo más, que se está cumpliendo el Plan General de Elecciones, no solo en esa etapa delicada de la celebración de elecciones internas, sino que también en adquisición de bienes y servicios. El tribunal informó que se está realizando a través de Volpros la adjudicación para la impresión de papeletas, que entiendo se hizo ayer, y entiendo hoy o mañana también a través de este mismo sistema se procederá a la adjudicación de tecnología en mesa, que es otra de las etapas importantes que debe cumplir el Plan General de Elecciones. Y lo más relevante es que hasta este momento no se ha dicho por parte del tribunal que se va a retrasar de elecciones más allá. Doctor, creo que nuevamente estamos teniendo problemas. Nos Perdón. quedamos en la parte donde hasta este momento el tribunal no ha dicho. Correcto, el tribunal ha mantenido firme la fecha de la elección para el 28 de febrero, que dentro del Plan General de Elecciones, digamos que es la fecha más importante. Y por supuesto que no se puede mover, sobre todo el tema de la toma de posesión, el traspaso de mandos, pero digamos que observar cómo evoluciona la pandemia y, bueno, ver si, por ejemplo, la fecha de inscripción de las candidaturas puede ser alguna de las situaciones que se podrían mover, pero por ahora el tribunal no ha informado nada de eso y sigue con el plagel. Muchas gracias, doctor. ¿Le gustaría agregar algo al espacio electoral? Perdón por los inconvenientes. Solo algo breve. Pregunta Mauricio del noticiero sobre la intención de las reformas constitucionales. Obviamente ese no es el objetivo de esta conferencia de prensa, ¿verdad? Sino que era más llamar al tema de la organización adecuada y transparente de las elecciones. Lo único que tal vez se puede mencionar sobre eso tiene que ver con el hecho de que la elección marca, digamos, el límite para que se haga una reforma constitucional. O sea, eso es lo único que podríamos decir y vincular de este tema de la elección con la reforma constitucional que se ha mencionado que se va a promover. O sea, tiene que hacerse antes de la elección. O sea, la elección legislativa es como el límite y ahí es donde, digamos, la ciudadanía se debería informar de esta reforma. Eso le puedo comentar sobre ese tema que se vincula con el tema de la elección. Y lo otro, creo que es importante señalar y hacer un llamado al Tribunal Supremo Electoral a que en su ámbito jurisdiccional tenga el mismo nivel de eficiencia como lo está teniendo a nivel administrativo, porque estamos observando que el tribunal en casos de monitoreo de propaganda, en casos de fiscalización de partidos políticos, no está teniendo la respuesta adecuada a la que se espera en este momento previo a la elección. Hay retrasos o no hay una supervisión adecuada conforme a la ley de parte del tribunal. Entonces,
creemos que es necesario hacerle este llamado al tribunal para que en su función jurisdiccional esté atento a campaña adelantada, esté atento a acciones de funcionarios que se prevalezcan del cargo para hacer política partidaria y que monitoree de una forma consistente el financiamiento de los partidos políticos y candidatos. Es decir, no solo es que esté viendo, sino que vea, actúe y sancione si se debe de sancionar. Esto va a ser crucial en muchos aspectos de cara a la elección del otro año.